A Leo Vilaski, presidente de ENAC. Leo, ¿cómo te va? Muy buenos días, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, quiero comentarle a todos ustedes, ya lo conocen a Leo Vilaski, pero bueno, es un referente del sector empresario PYME. Bueno, contanos un poco, ¿cuál es la visión de los empresarios PYME de lo que está pasando con la inflación? Bueno, nosotros arrancamos primero como el contexto general, ¿no? Arrancamos un muy buen año 2021 con una actividad industrial que estaba creciendo, te diría, de manera extraordinaria, 10 puntos arriba de lo que sería el comercio, los servicios, tratando de reponerse lo que fue el año 2020, la pandemia, el gran... ¿Vos a qué sector perteneces? Al sector servicios. Servicios específicamente. Sí. Y nosotros relevamos 700 empresas de 24 provincias en la encuesta que lleva adelante la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales y dio este dato que te decía de la industria pujante. Apareció una pandemia renovada, recargada, con esta famosa segunda ola, lo que... ¿Se frenó? Empieza a verse... a maximizarse heterogeneidades en los sectores. A ver. En producto de, bueno, que tenés que aplicar restricciones a la movilidad, entonces la construcción empieza a bajar un poco, una actividad que venía a todo vapor. La industria está tratando de sostener el nivel de actividad, pero las restricciones le implican mayores costos. La segunda ola es más fuerte que el tope, el pico máximo del año pasado, por lo tanto, el ausentismo en las industrias llega a un 30%, por lo tanto eso genera costos adicionales y dislocaciones en los esquemas de producción que todos estamos tratando de asimilar para seguir adelante. Entonces nos vamos a encontrar con un segundo trimestre y un tercer trimestre difícil en términos de producción. Ahora, la principal característica que agobia a la producción son los aumentos de costos. 80% de las industrias manifestaron que tuvieron aumento de costo, entre 10 y 20%, que tuvieron que trasladar los precios. Bien, pero primera pregunta, ya que te metiste en el aumento de costos, esos proveedores, ustedes son pymes, ¿son grandes o son pymes? Porque mi pregunta va orientada a los formadores de precios. Los formadores de precios tienen satelitalmente armado una red de distribuidores, ¿no? Bien. Que responden a las políticas corporativas. Pero son los insumos de las pymes que vos estás hablando. Por supuesto. O sea, los insumos de las pymes Las responden. pymes sufren los mismos avatares que sufren los consumidores finales, en términos generales. Bien. Nosotros recibimos lista de precios, inconsultas, y como dependemos de ese proveedor, las tenemos que adquirir o salirnos del mercado. ¿Y esos proveedores son mercados concentrados en algunos casos o no? En general son mercados monopólicos. Monopólicos. Argentina tiene una característica muy fuerte de mercados monopólicos u oligopólicos. Cuando empezó este esquema de resistencia a la segunda ola, que aumentaron fuerte los contagios, aumentaron fuerte las internaciones en camas de terapia intensiva, el oxígeno se tornó un bien esencial para esa cuestión. Bueno, para garantizar el abastecimiento tuvieron que sentar a los 3 jugadores nada más que hay en Argentina del oxígeno y le restringieron el oxígeno a la industria. Para que veas el nivel... O sea, ya hay un insumo que está Es un insumo estratégico cooptado por solo 3 jugadores. Bueno, en acero pasa lo mismo. Harina, hay un jugador que tiene el 50% de mercado. Levadura, sector donde tocas, sector que hay un monopolio o un oligopolio. Entonces, las políticas empresariales de esas empresas se trasladan rápidamente al mercado. Es decir, que si se aumentan 3% porque la política de la empresa es adelantarse a una devaluación, todo su ecosistema reacciona rápidamente. Por eso vemos que los precios no dejan de subir a pesar de los intentos del gobierno de calmar esta situación. Nosotros creemos que tiene que haber una política mucho más agresiva. En esta encuesta que yo te planteé recién sobre 700 empresas de 24 provincias, la inflación proyectada para este año es de un 45%. Es decir, más alta que el año pasado. Y es a la alza. Cuando en el primer trimestre
el ministro de Economía había plantado 29%. un hito del 29%. No hubo alineación de precios y costos y salarios ahí. Bueno, ya que tocaste el tema, abrimos paréntesis y seguí con tu línea, ¿no? Pero, bueno, ¿y qué opinas al respecto? Porque yo veo, por ejemplo, ahora un juego de la Unión Industrial Argentina, donde el nuevo titular es un anti-trabajadores. ¿Por qué digo? Porque siempre culpa Es un abogado de corporaciones. Sí, pero digamos, culpaban la gestión de Mauricio Macri y los salarios que eran causantes de la inflación. El costo argentino, le dicen ellos. Se fue a la nube. Bueno, ¿cuál es el costo argentino que tienen ellos ahora que hacen este traslado de precios? No, nosotros entendemos que la inflación tiene dos como componentes centrales. La macroeconomía, que este año el dólar está calmado, nadie puede decir lo opuesto, y después una apropiación indebida de renta. Bien. Cuando vos tenés pocos jugadores, los jugadores manejan el precio. Bueno, eso es más viejo que el capitalismo. Vamos a hacer lo siguiente. Suponiendo que lo que vos dijiste es ideológico, estuvo acá en este programa Claudio Lozano, y Claudio Lozano presentó un informe donde mostró del primer trimestre del 2021, comparado al primer trimestre del 2020, donde hubo nada más que 10 días de pandemia, primer trimestre, las ganancias de los grandes grupos. Entre ellos Cencosud, cadena de supermercados, Los Globos, Cresud, bueno, ni hablar Mercado Libre, pero lo podemos sacar por un ratito. Morixe, que vos mencionaste, los productos, supermercados La Anónima, que había mencionado el tema de las harinas. Bueno, el incremento de las utilidades fue impresionante. No lo tuvieron en la gestión de Mauricio Macri y son todos los formadores de precios cuando el gobierno nacional volcó 130.000 millones de pesos en políticas alimentarias. No solo las grandes empresas les ha ido mucho mejor en términos de utilidad en la pandemia, sino que el margen empresario, de utilidad empresarial en términos generales creció un 3% respecto al año pasado, para todos. Y no te olvides que perdimos 20.000 pymes el año pasado. Sí. Por lo tanto, el mercado se concentró. Presentó 22.860, Claudio Lozano. ¿Es ahí? ¿Ahí estamos? Sí. ¿Coinciden? Sí, coincidimos más o menos en ese. Por supuesto que sin la ayuda del Estado hubiésemos perdido 122.000 pymes. Sí, ¿no? Eso también. Pero hay que decirlo para que sea justo. Pero menos pymes es un mercado más concentrado. Uh-huh. Entonces, si vos querés bajar los precios, tenés que ir en el camino, revertir el camino que se transitó, hacer más pymes, crear más empresas pymes que crean más puestos de trabajo. Ahora, la única forma que nosotros vemos de crear masivamente pymes es desmonopolizar, clavar una trinchera. ¿Pero se puede hacer con estos grupos? Tiene que haber voluntad política. Fíjate lo que está pasando con el precio de la carne. El precio de la carne no es algo novedoso. Ya del año pasado había problemas con el precio de la carne, lo mismo con el pan. Del año pasado había problemas con el precio de la harina, nosotros lo planteamos, y se sigue sosteniendo en el tiempo la política de aumento de los commodities internacionales que acá los trasladan al mercado interno. Quieren que nosotros paguemos los mismos precios que se pagan en cualquier parte del mundo que no produce lo que producimos. Seguro. Lo que producimos acá. Parece que tener ganado y granos es un pecado, no un activo para nuestro país. Por lo tanto, ahí tenés que tener una política muy agresiva, garantizar el consumo interno a precios sustanciales menores a los que hay hoy, que garanticen un poder adquisitivo alto. Si la gente no come, estamos en un problema gravísimo porque primero no llegan a fin de mes, segundo no gastan en el mercado interno, y si no gastan en el mercado interno nosotros no tenemos ventas. Entonces, por algún lado vamos a terminar, por la pandemia, por una recesión, vamos a terminar siguiendo con esta sangría que empezó el año pasado de perder pymes. Si vos no tomás el camino duro, bueno, hoy el sistema de empresas, de corporaciones, es muy sofisticado. Pusieron al peor adelante de la Unión Industrial Argentina, entre comillas, que es Funes de Rioja, que está pidiendo eliminar el programa de precios máximos para aumentar un 30% el precio de los alimentos. Sí. Pide precio máximo, pide reforma laboral, presionó al gobierno anterior contra muchos sindicatos. Pero el gobierno que él adhirió, al que fue parte, el de Mauricio Macri, hizo eso, bajó los salarios. ¿Y a dónde terminamos? Sí. Terminamos perdiendo 25.000 pymes,
terminamos endeudando al país en 100.000 millones de dólares. Lo grave de los Funes de Rioja, de los Miguel Acevedo y toda esa familia es que no hacen la autocrítica de cuando fracasan. Funes de Rioja viene de fracasar 4 años en la política que él promueve. Le hizo daño a toda la Argentina. Ahora, es una muy mala señal que la Unión Industrial Argentina haya elegido a un abogado para ser el presidente de una casa que debería estar hoy empujando en la sustitución de importaciones, en crear nuevas industrias pymes, en incorporar masivamente trabajadores a la industria de la tecnología 4.0, toda una revolución industrial que tenemos que subirnos y que yo veo a los dirigentes de la UIA más ocupados en ver qué le pueden sacar al Ministerio de Desarrollo Productivo, qué beneficio, qué subsidio, que ver cómo empujar el país adelante. Y la verdad, con ese tipo de dirigentes, el país no tiene mucho futuro. Me parece que necesitamos una nueva dirigencia empresaria, joven, que renueve esa mirada del empresario parasitario que tiene la Argentina, un empresario que es el origen del capitalismo, ¿no? Un promotor del desarrollo. Muchísimas gracias, Leo. No, a ustedes.